día de hoy estamos haciendo la presentación de la actividad número 5, alteraciones de la cognición y la conciencia, presentado por Claudia Llana Pacheco Castellanos, Daniela Bernal y José David Fajardo. Se le va a presentar a la docente Diana Arévalo de la materia Escuelas Psicológicas Cognitivas. El inconsciente cognitivo se refiere básicamente a aquellos procesos mentales que ocurren fuera de la conciencia consciente de una persona, pero que sin embargo tienen un impacto significativo en su pensamiento, comportamiento y también en la toma de decisiones. A diferencia del inconsciente freudiano, por ejemplo, este se centra en impulsos y deseos reprimidos, y el inconsciente cognitivo se enfoca en la influencia de las percepciones, las creencias y las experiencias basadas en la forma en que procesamos la información y también respondemos a diferentes situaciones. Estos procesos pueden también incluir la rápida evaluación de estímulos, la activación automática de asociaciones mentales y la toma de decisiones basada en patrones inconscientes. Ahora vamos a hablar de la negligencia atencional. Básicamente este es un término utilizado en la psicología para describir una falta de atención o puede ser también una reducción en la capacidad de procesar información en una parte específica del espacio o del cuerpo. Se caracteriza también por tener una falta de conciencia o un déficit en la capacidad para percibir estímulos en una determinada región del campo visual o del cuerpo, incluso cuando la función sensorial básica está intacta. Existen también varios tipos de negligencia atencional que varían según la naturaleza y la ubicación de la deficiencia. Algunos de los tipos de negligencia atencional más comunes son la negligencia visual, que es la falta de atención o conciencia de los estímulos presentados en un lado del campo visual. Generalmente estos están asociados con lesiones cerebrales en el hemisferio derecho del cerebro. Un ejemplo de este tipo puede ser un individuo, una persona que puede ignorar objetos, personas o algunos eventos que ocurren en su campo visual izquierdo. También está la negligencia espacial. Es un tipo de negligencia que implica una falta de atención hacia un lado del espacio más allá del campo visual. También un ejemplo de este tipo de negligencia puede ser una persona que tiene dificultades para reconocer o interactuar con objetos ubicados en su lado izquierdo, incluso cuando estos están dentro de su campo visual. Por otra parte está la negligencia corporal, que también es conocida como heminegligencia somática, y esta se refiere a la falta de atención o conciencia de un lado del cuerpo. Las personas o los individuos que tienen este tipo de negligencia corporal pueden tener algunas dificultades para reconocer o responder a estímulos táctiles como tal, térmicos o dolorosos en una mitad del cuerpo, a menudo asociados con lesiones cerebrales en el hemisferio derecho. También está la negligencia personal. Esta se refiere a la falta de atención hacia el propio cuerpo o hacia los cuidados personales en un lado del cuerpo. Esto, digamos que puede incluir dificultades para vestirse, asearse, alimentarse, pues en un lado del cuerpo. Se ha debido a una reducción en la conciencia o a la atención hacia esa parte específica del cuerpo. Bien, ahora nos corresponde tocar el tema del aprendizaje inconsciente. El aprendizaje inconsciente se refiere a la adquisición de conocimientos, habilidades o actitudes que tiene cada individuo sin conciencia plena de estar aprendiendo dichas actitudes, habilidades o conocimientos. En este tipo de aprendizaje, el individuo pues absorbe toda la información de su entorno de manera automática sin ser consciente de ello. Este proceso puede ocurrir a través de la observación, de la exposición a su entorno y pues se manifiesta a través de cambios de actitudes o de creencias. Eh, creencias. Eh, Está muy ligada también a este aprendizaje la memoria inconsciente,
que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para retener información, habilidades o actitudes de manera inconsciente, sin acceso a la intencionalidad ni a la conciencia. Estas dos formas, una de aprendizaje y la otra de memoria inconsciente, están avaladas por tres características, que serían el priming, la memoria implícita y por último tendríamos la, que es un fenómeno psicológico en donde el individuo se expone a un estímulo previo para responder a un estímulo, a otro estímulo después de ese estímulo previo. Por ejemplo, yo al individuo le puedo mostrar una foto o una imagen de un sitio organizado, un recinto donde él va a hacer sus tareas, sus trabajos organizado, y seguramente después de ver esa imagen él va a mantener durante su trabajo ese sitio, ese lugar organizado y en orden. Ese sería, por ejemplo, un ejemplo de el priming. Después tenemos la memoria implícita, que sería el típico ejemplo de la bicicleta, pero que es evidente y funciona, y sería que cuando tú aprendes la primera vez a montar bicicleta, después de un tiempo puedes volver a montar esa bicicleta de forma automática, ya queda guardado ese conocimiento, es decir, ya sabes los giros, sabes frenar, mantienes el equilibrio que queda guardado y lo haces de una forma inconsciente. A veces uno va pedaleando y no tiene conciencia de, es decir, el aprendizaje inconsciente tiene esa capacidad de no estar enfocado en una sola cosa, sino puedes hacer varias cosas inconscientemente. Y está muy ligado este ejemplo de la memoria implícita a la neurociencia cognitiva, porque hay regiones de nuestro cerebro como el sistema límbico y el cerebelo donde nos indican que en estas zonas se guarda la información motora y la memoria automáticamente. Es decir, ahí siempre quedan esas habilidades o esos recuerdos que podemos tener. Entonces está muy ligado al ejemplo de la bicicleta porque ya queda guardado en esas regiones del cerebro. Entonces, para ambas pueden aplicar las tres evidencias que respaldan este tipo de aprendizaje en un caso y el tipo de memoria inconsciente. Como primer ejemplo, en algunos casos una persona puede presentar una disociación entre la percepción visual y la percepción auditiva. Por ejemplo, podrían ser capaces de reconocer e identificar objetos o estímulos auditivos con precisión, pero tener dificultad para reconocer los mismos objetos cuando se presentan de forma visualmente, o en viceversa. Esta disociación puede ser el resultado de lecciones en áreas específicas del cerebro que afectan la percepción sensorial y de manera selectiva. Otra posible disociación podría involucrar la atención selectiva y la atención sostenida. Una persona podría mostrar habilidades innatas para enfocar su atención en estímulos específicos durante periodos de tiempos cortos. Atención selectiva. Pero tener dificultad para mantener la atención en una tarea durante periodos prolongados, que sería la atención sostenida. Esta disociación podría ser el resultado de diferentes procesos neurológicos que subyacen a estos dos aspectos de la atención, lo que resulta en un patrón de funcionamiento de atención desigual.